RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Bienvenido. Hola Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿cómo estás? Igualmente, encantado. Disculpa que te hayamos molestado, pero ¿qué está pasando en el mundo? Los buenos se volvieron malos y los malos buenos. Ha habido maniqueísmo. Si es que alguna vez los buenos fueron buenos y los malos malos, ¿no? Resulta que Ucrania está hoy en una situación muy incómoda porque todo lo que supuestamente justificó la ayuda política en el gobierno de Biden hoy está profundamente desacreditado. Estamos hablando, según el presidente Trump, de una cantidad millonaria de recursos de los que no hay rendición de cuentas y lo más triste, 1 millón de muertos. Una cifra que no tiene el Medio Oriente, que no tiene Gaza, de soldados jóvenes entre rusos y ucranianos, y la reflexión de fondo es ¿para qué tanto sacrificio, tanta muerte si esta guerra no tuvo sentido? ¿Es así? Digamos, lo que ha hecho el presidente Trump después de la reunión en Riad entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, el asesor de seguridad nacional y el enviado especial para Ucrania, con Lavrov, y el encargado para el tema ucraniano desde la Cancillería rusa, en la que no participaron ni Ucrania ni la Unión Europea y que forzó que el presidente Macron llamara a una reunión especial de los líderes europeos en el Elíseo en París, en su segunda versión hoy día. El presidente Trump, luego de esa reunión, en la que aparentemente no se toma ninguna decisión, hay declaraciones tanto del secretario de Estado Rubio con los dos delegados del presidente Trump en esa reunión, y hay una conferencia de prensa posterior de Lavrov en la que las versiones son distintas. El secretario Rubio dice que no se tomaron ningún tipo de acuerdos y que una segunda reunión incluirá, por supuesto, a Ucrania y a la Unión Europea, y Lavrov señala que el presidente Trump está de acuerdo con la versión de Putin, la versión rusa del conflicto, en donde se sigue acusando al conflicto por la expansión de NATO, que se expandió independientemente de los deseos de Rusia por la invasión de Ucrania, en la que en efecto Rusia ha perdido 600.000 soldados. Y probablemente Ucrania, la diferencia entre esos es 1 millón. Y de nuevo, es decir, Trump en una declaración de prensa hoy día culpa a Ucrania de la guerra. A Zelensky, específicamente a Zelensky. Específica a quien dice que es un dictador, que es un cómico más o menos sí aceptable, y culpa a Zelensky de dictador por no tener elecciones. Y envía a su secretario del Tesoro la semana pasada a Kiev a cobrar por lo que los Estados Unidos gastó, invirtió, utilizó en la defensa de Ucrania. Según el presidente Trump son $500 billion, 500.000 millones de dólares, y quiere que se los pague en minerales críticos ucranianos sin ofrecer nada a cambio. Y el mismo mensaje es transmitido por el vicepresidente Vance temprano esta semana en la conferencia anual de seguridad en Múnich, donde subraya que los Estados Unidos quiere que le devuelvan esos dineros con minerales críticos ucranianos, en una digna estrategia, propuesta, imposición, extorsión del siglo XIX, ¿sí? De nuevo, tampoco, sí, incluso si quisiéramos discutir, como hemos discutido tú y yo, las causas de la guerra en Ucrania, la invasión fue una decisión de la Rusia de Putin. Siempre pudo no haber invadido. Y recordemos que en el Donbass había sucedido ya una cosa similar a lo que está haciendo Ruanda con el M23. Había una guerra civil. Había una guerra civil y Ucrania... Había una guerra civil infiltrada por Rusia con milicias ucranianos, rusas, y es lo que está haciendo Ruanda con el M23 en el Congo para apropiarse de los activos mineros del Congo. Es decir, y ese es un fenómeno harto analizado, que si debió o no extenderse
la OTAN, que si la posición de Rusia, pero es muy claro, y eso lo hemos discutido tú y yo también, que Occidente trató de complacer a Putin por varias administraciones norteamericanas en virtud de la necesidad de Europa del gas y el petróleo rusos, y porque la concepción era que Putin no iba a invadir Ucrania en función de la necesidad de vender ese petróleo y ese gas. Y es muy claro que la posición europea, que ya Zelensky está convocando a que se cree un ejército europeo, y que en última instancia la decisión de que haya paz o no, o de que haya guerra o no, depende de los propios ucranianos y de que estén dispuestos a resistir con o sin el apoyo norteamericano, con o sin el apoyo europeo. Es que Europa, por sus propias decisiones, está tomando posiciones y decisiones que tienen que ver con la seguridad europea per se. No se puede negar que la intención de la operación militar especial rusa era tomar control de Ucrania en 2 semanas, cosa que no han podido. Y que si tomasen control de Ucrania, bien podrían aspirar a tomar control de Bielorrusia y después de Polonia. Es decir, tampoco podemos ignorar las aspiraciones y las ambiciones de Putin, que no son ningún secreto. Claro, pero que el apoyo... Putin justifica todo su accionar en el supuesto acuerdo verbal con Gorbachov. Estamos hablando cuando cayó la Unión Soviética, ese escenario se le dijo a Gorbachov, y eso sí está probado, que la OTAN no iba a avanzar hacia lo que había sido antes el bloque de aliados de la Unión Soviética. Entonces, ese es el argumento de Putin para decir que había un problema geopolítico, y hay un problema geopolítico, y eso no viene solamente de la Unión Soviética, sino viene de la época del Imperio Ruso, de viejas e históricas disputas ahora, en Europa, ¿no? Si vamos hacia atrás, siempre va a haber una justificación. Lo concreto aquí es que Rusia invadió Ucrania como invadió Afganistán. Un acto de agresión bélica concreto, además que Putin asumía como un triunfo inevitable, porque asumía, y los americanos, recordemos, que le ofrecen asilo a Zelensky, y Zelensky decide quedarse y resistir, ¿sí? Y al que siempre han acusado a los rusos de nazi y de narcotraficante, el Führer de la cocaína, le dicen, es decir, sin prueba alguna al respecto. Por otro lado, de los 500.000 millones de dólares utilizados, según el presidente Trump, en el esfuerzo ucraniano en contra de Rusia, hay inspectores generales en el Pentágono en el uso de esos dineros, que ciertos dineros se hayan mal manejado, que haya habido corrupción, como el caso de Afganistán, como el caso de todos aquellos lugares en los que los Estados Unidos ha asistido con poderes blandos o duros, sin duda que sucede, pero la inspectoría de las Fuerzas Armadas norteamericanas del Pentágono es la que debería dar reportes concretos sobre esos dineros, y no como esos reportes de que el dinero de USAID se perdió y se robó aquí y se robó allá, sin ningún tipo de soporte, más allá de los mensajes en redes sociales de Elon Musk, a los cuales tampoco merecen ninguna credibilidad en la medida que los informes de las inspectorías generales, muchos de ellos habiendo sido despedidos por la administración Trump. Hay que recordar que la administración Trump está desmantelando el sistema de vigilancia dentro del aparato público norteamericano, y eso a vista y paciencia de todos, y con recursos judiciales que pretenden impedirlo, y a los que el presidente Trump y Musk están desobedeciendo, generando una crisis constitucional en los Estados Unidos. Digamos, las cosas, como lo hemos conversado Pedro, tú y yo, no son blanco y negro, y no son tan simples. Y es inverosímil concebir que la paz en Ucrania la vayan a discutir rusos y americanos sin la participación de quienes están directamente involucrados en el tema, de la misma manera que Trump quiere crear la Riviera del Medio Oriente en los territorios de Gaza, expulsando a 2 millones de gazatíes palestinos a Egipto. En teoría tú, José, tendrías razón en que hubo una agresión, pero hay antecedentes que muestran que ya Ucrania era un lugar de enfrentamiento muy fuerte entre grupos internos, unos de vinculación con población rusa, que es justamente esta zona que ha sido invadida, y por el otro lado
un afán muy violento de tratar de erradicar hasta la lengua rusa de zonas donde históricamente hay una vinculación De con nuevo, pero lo que fue Pedro, como lo Rusia. fue Pero Vietnam, déjame como, la pregunta es, el, el, la situación se pudo evitar, es decir, sin duda. el costo en vidas a raíz de todo lo que está hablándose pierde sentido. Es Sí, decir, pero de nuevo hay un tema de falsas equivalencias. Se puede decir el mismo argumento a lo largo de la historia. Se pudo haber evitado que César cruzara el Rubicón y que la República se convirtiera en imperio y después entrar en un proceso de decadencia. Los what ifs, como se dice en inglés, son infinitos, ¿verdad? Y se pudo evitar el incidente del Golfo de Tonkin y la guerra de Vietnam en la que perdieron la vida 2,5 millones de vietnamitas y cambodianos y 58,000 soldados de los Estados Unidos de América, ¿sí? Y se pudo evitar los contras los contras en Nicaragua y El Salvador y Guatemala y la guerra sucia argentina, en donde el ejército argentino fue entrenado por soldados americanos en Fort Gully, en Panamá. Podemos ir al infinito, pero lo que queda muy claro es que Estados Unidos justificó la agresión en Vietnam por una serie de eventos que sucedieron previo a los franceses, la colonia en la China y en la Cochinchina, digamos. Pero aquí hay un hecho concreto. Rusia invade Ucrania bajo pretensiones de una agresión de Occidente que no había ninguna demostración que así fuese, independientemente de los acuerdos verbales entre Gorbachev y Kissinger, y se expandió no NATO. Y en última instancia NATO terminó expandiéndose más allá de lo que Putin hubiera aspirado con la incorporación de Suecia y de Finlandia, que no pensaban formar parte de NATO hasta que la invasión se dio. Y Putin debe ser responsable del hecho de haber invadido Ucrania y de haber devastado el sur de Ucrania y ciertas ciudades, y ante eso, que su versión hoy día sea aceptada por el presidente Trump no implica que no fue aceptada por la administración anterior, o que Kissinger hubiera hecho la paz en París con Vietnam después de una guerra que no iba a ningún lado, ¿sí? Una cosa no niega la otra. Y sí, no hay por qué creerle a el Putin mundo que en está desmedro. teñido de esos problemas. Irak fue destruido. Correcto. Naciones Unidas no apoyó la invasión de Irak, pero se destruyó el país. Correcto. Digamos que el Consejo de Seguridad la apoyó bajo pretensiones y falsedades de la administración de Bush hijo. Y esas cosas suceden Afganistán ha en la sido historia. la frustración de Rusia y de Estados Unidos, porque ambos países han Correcto, estado en Afganistán y mira el resultado. O sea, correcto. el Lo que inventario le dicen es la tumba de los imperios. el ¿Sí? inventario de daños de las guerras nos deja evidentemente enseñanzas, pero el Ujú. mundo hoy ve una esperanza cierta porque el éxito de la capacidad de respuesta de Ucrania frente al ejército ruso es el haber tenido el soporte del ejército de los Estados Unidos y la OTAN. No del ejército, recordemos, dinero. Bueno, No ha habido boots on the ground, no hay soldados americanos en Ucrania. ha habido Asesores en la frontera de ha Polonia, habido armamento. asistencia tecnológica para dar los golpes certeros. Correcto. Y ahora el tema, recordemos que ya Europa ha contribuido más al esfuerzo de resistencia ucraniano que los Estados Unidos. Y Si no Europa hay va a esa empezar a asistencia tomar sus propias tecnológica, si decisiones. no hay ese esfuerzo logístico millonario, Ucrania no puede sostener esta guerra. Es decir, la posición Eh, romántica de decir que se va a formar un ejército europeo, eso es algo de largo aliento. en el sitio de Stalingrado los rusos resistieron solos a la potencia y la capacidad destructiva de la Wehrmacht. Es decir, tampoco, ¿sí? Y Cuba ha resistido al embate norteamericano por 70 años y ahí sigue el Partido Comunista gobernando la isla. Y Vietnam sigue siendo un país comunista, ¿verdad? Es decir, y China también. Es decir, de nuevo, tampoco se subestime la capacidad de resistencia de los ucranianos que si deciden resistir, independientemente de ¿Tú los crees que acuerdos la que tomen población de rusos. Ucrania quiere más guerra? No lo sabemos, esa es una decisión que ellos tomarán. Y en última Trump instancia, ha citado fuentes de sondeos de opinión y la gente manifiesta estar harta de la guerra. o no, pero la decisión es de los ucranianos, no de Donald Trump.
Y salvo que Putin decida utilizar bombas nucleares tácticas en Ucrania, lo cual le traerá otro tipo de problemas, es una decisión que no se puede tomar por encima de los ucranianos, ¿verdad? Es como que Trump decida recuperar el canal sin que tenga algún tipo de anuencia de los panameños. En última instancia, es una decisión de Panamá, o que los canadienses deciden ser el 51 Estado de la Unión porque Trump así lo pretenda, o que los, ¿cómo se llama? La isla esta, que quiere comprar Trump, decidan que los van a vender porque el presidente quiere comprarlos. Es decir, de nuevo, y hoy día el presidente Trump saca un tuit diciendo que acaba de acaba de derogar el sistema para evitar la congestión de tráfico en la isla de Manhattan, porque está en alianza con el alcalde de la ciudad de Manhattan, porque están haciendo que los juicios contra el alcalde por corrupción se caigan a cambio de apoyarlo en temas migratorios. Y en este tema del tráfico, que ha irritado a ciertos sectores en la isla de Manhattan, no a la población en general, que más bien vemos con cierto alivio que el tráfico se reduzca, pero termina su tuit el presidente Trump diciendo "Long live the Queen", larga vida al rey. Es decir, el presidente Trump se acaba de nombrar monarca de la isla de Manhattan, o acaso de los Estados Unidos. Digamos que las decisiones que está tomando el presidente Trump y los recursos judiciales en contra de las mismas niegan cualquier espíritu democrático, y eso, a su vez, es transitivo a su propuesta en el caso ucraniano, y volvamos a la Riviera del Medio Oriente, a lo que pretende hacer en la Franja de Gaza, que además es absolutamente inejecutable, a menos que alguien empiece a comprar un condominio en la Franja de Gaza teniendo a Hamás como vecino. Pero pude escuchar y participar en un foro de análisis del conflicto en Gaza y en el problema palestino, y todos los especialistas coincidían en que no se ha usado armamento preciso para dar con los criminales. Se ha usado un tipo de armamento que tiene grandes daños colaterales, donde me hace recordar la frase de un general peruano que dijo: no importa matar a 100 inocentes, 99 inocentes si hay un terrorista entre los 100. El Gaucho Cisneros, 61 más bien. Entonces es una locura. En pocas palabras, lo que ha ocurrido allí... Todas las guerras, Pedro, son una locura y son terribles. En Vietnam murieron 2,5 millones de personas. Pero y los carpet bombings de los B-52 esto no lo ha hecho Trump. Fueron. ¿Perdón? Quien le ha dado soporte en armas y licencia para actuar como nunca antes en la historia de Israel ha actuado ha sido Biden. Y no hay nadie que apoye más el vive de Netanyahu que Donald Trump. Siendo presidente, porque ya era presidente Netanyahu cuando Trump fue presidente, y no siéndolo. Pero todo eso no impide que el plan de Trump para Gaza es absolutamente desquiciado. O a alguien se le ocurre que van a sacar a 2 millones de la Franja de Gaza y van a hacer un balneario tipo Miami en la Franja de Gaza. Es decir, no hay nadie, salvo los diletantes que están tratando de complacer al presidente Trump, que crean que eso es posible. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo que las recetas planteadas no suenan muy racionales. Son irracionales, más bien. ¿Sí? Pero sí creo que hay un objetivo estratégico que sí se puede lograr en ambos escenarios. ¿Cuál es? El parar la violencia. O sea, en pocas palabras, en Ucrania se puede lograr detener las hostilidades, y ya eso sería importante para el mundo. Algo como lo que ocurrió en Corea, donde nunca hubo pacto de paz. En Corea simplemente se detuvo las hostilidades y teóricamente el estado de guerra sigue, pero no hubo ya acción de armas, y mira cuántos años han pasado. Pero Entonces, para eso se necesita una propuesta razonable y que incluya todas las partes. Porque lo que está sucediendo es que hay una decisión europea por un lado, una decisión americana por otra, y todo eso lo capitaliza Putin. Que nadie puede argumentar que Putin es un demócrata constructor de paz, recordar lo que hizo en Siria, lo que hizo en Georgia, ¿sí? Es decir, Putin no es un ejemplo, ¿sí?, de ambiciones
objetivos pacíficos en el mundo. La paz Ninguno. en el mundo ha sido producto del acuerdo con Stalin, y Stalin ha sido mucho más sanguinario que Putin. Y sí, claro, pero Rusia fue invadida por el ejército nazi. Es decir, hubo una agresión inicial, a pesar de que hubo un acuerdo de Hubo no un agresión pacto entre nazis entre y Hitler y comunistas Stalin que no podemos olvidar, ¿no? que fue violado por los comunistas, y había intereses de las fuerzas aliadas en que el Frente Oriental desgastara a las fuerzas armadas nazis en su momento. Eso queda claro, pero lo que está sucediendo en Ucrania, vis a vis Europa, los aliados privilegiados de los Estados Unidos, incluidos Inglaterra, que se suma al esfuerzo europeo sin ser parte de la Unión Europea, queda muy claro que la propuesta de Trump es insensible, es irracional y es inaplicable, salvo que los ucranianos decidan hacer lo que el presidente Trump los está obligando a aceptar, incluido que le entreguen la mitad de los minerales críticos a los Mira Estados que el Unidos como pago de la tema deuda. trae consecuencias. En Europa, la inflación de costos, el encarecimiento de la energía, la pérdida de calidad de vida para Europa, la pérdida de liderazgo de Alemania, es una crisis en Europa muy importante. Estamos hablando que esta guerra ha traído consecuencias inimaginables. Yo creo Correcto, que pero Europa vive muy ocupada por la agresión rusa. O sea, tampoco se puede ignorar la agresión rusa. Olvidémonos de Ucrania y recordemos lo que hizo Putin en Siria. 500.000 muertos bombardeados por la Fuerza Aérea Rusa. 13 millones de desplazados, 3 millones de asilados y refugiados. Apoyo al gobierno de Assad hoy día asilado en Moscú, mejor dicho, ¿sí? Pero los números se agigantan si hablamos de Yemen, los números se agigantan si hablamos del África, la situación es dramática, pero hay las agresiones señales, son infinitas. hay señales que nos ayudan a pensar en por lo menos un freno a las acciones militares, que eso ya sería para el mundo un avance, en ambos escenarios. Siempre y cuando los europeos y los ucranianos estén de acuerdo y los inviten a la mesa para estar de acuerdo. En la medida que los excluyan de la mesa no va a haber un acuerdo. No puede ser un acuerdo unilateral de rusos y norteamericanos. Ok. Queda pendiente continuar este diálogo muy pronto y también sobre el impacto económico de la guerra de los aranceles. Y el impacto de políticas norteamericanas que buscan expropiarse de activos críticos ucranianos y que van a ser extensivos más temprano que tarde a activos latinoamericanos. No nos olvidemos, es la misma actitud con el canal. Esta conversación va a seguir. Muchas gracias, José, y gracias, amigos, y nos vemos muy pronto. Encantado, un placer, Pedro, siempre. Hasta luego. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.